Gracias por estar conectados con nosotros, como cada martes, en esta transmisión de nuestro podcast Poder, Riqueza y Felicidad. Y bueno, te saluda Raúl Rivera y muy contento de estar contigo como cada martes. Y bueno, hoy vamos a hablar del miedo. Hoy tenemos un título dramático para la transmisión del día de hoy, pero bueno, básicamente es una pregunta. ¿Está el miedo arruinando tu vida? Esa es la pregunta de la transmisión del día de hoy. ¿Está el miedo arruinando tu vida? ¿Y qué te parece si antes de arrancar nos compartes rápidamente en los comentarios? Comparte con nosotros si es fácil para ti aceptar cuando tienes miedo. Comparte con nosotros en los comentarios, vamos calentando motores, pero antes de arrancar el día de hoy, comparte en los comentarios. ¿Te es fácil reconocer? ¿Te es fácil aceptar cuando tienes miedo? Por favor, comparte en los comentarios. Y bueno, creo que antes de arrancar, si vamos a hablar del miedo, creo que tenemos que definir, ¿no? O sea, ¿qué es el miedo? Entonces me di a la tarea, antes de iniciar la transmisión del día de hoy, de navegar, ¿no? Pasear por la página, el sitio de la Real Academia Española, y entonces ahí me topé con la definición del miedo que pues me gustó, ¿no? Y es una cosa pues muy simple, es un tema muy sencillo. Ahí en la Real Academia dice que el miedo básicamente es la angustia, o sea, es la angustia generada por algún riesgo o daño real o imaginario. Eso es el miedo, o sea, la angustia que se genera por algún riesgo o daño real o imaginario. Entonces quiere decir que el miedo básicamente nos angustia, nos genera ansiedad porque no sabemos qué es lo que va a suceder, nos estresa. Pero realmente en donde quiero enfocar la transmisión del día de hoy es en ayudarte y compartirte cinco reacciones principales que indican que hay alguna área de miedo en tu vida. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, la verdad es que cuando una persona reconoce, cuando una persona admite que tiene miedo, la verdad es que ya resolvió más de la mitad de la situación, pero el tema del miedo es que muchas veces no se reconoce, muchas veces no se acepta. Pudiera ser, no sé, por alguna implicación social, ¿no? De que, qué van a pensar si la gente se diera cuenta que tengo mucho miedo, que vivo aterrorizado, o simple y sencillamente porque no me quiero mostrar vulnerable, pero de cualquier manera, una reacción muy común, pues es no aceptar, no reconocer el miedo. Entonces, hoy te vamos a compartir cinco reacciones principales. Hay más, pero estas son cinco reacciones principales que indican que alguna área de miedo, pues, se ha detonado o está presente en tu vida, ¿no? Y la intención de esta transmisión es simplemente que sea más fácil para ti aceptarlo, que sea más fácil para ti reconocerlo, ¿no? Y que no sucedan este tipo de situaciones, ¿no? Como cuando alguien te pregunta, oye, ¿y tienes miedo? ¿Miedo? ¿Qué? ¿Miedo? ¿Yo? ¡Ja! Para nada. Y por dentro estás sudando, ¿no? Hasta el alma. Pero bueno, primera reacción. Primera reacción muy común cuando entramos en estos temas, ¿no? Cuando el miedo se detona, la primera reacción muy común es quedarse en shock. Y esto es, a mí me cae muy gordo, ¿no? Me caigo gordo a mí mismo cuando se detona un área de miedo en mí y entonces reacciono de esta manera, ¿no? En shock. O sea, me quedo congelado. ¿Te ha pasado? O sea, que no puedes pensar y que no puedes actuar y a lo mejor un día después o algunas horas después dices, ay, debí de haber hecho esto, debí de haber dicho esto. Bueno, cuando se detona el miedo, una de las reacciones, ¿no? Eh, Involuntarias, automáticas y que te generan ese conflicto interno es, pues, quedarte congelado, quedarte en shock. Yo vivo aquí en un rancho en el norte de Texas, que es una hermosa propiedad donde están las instalaciones del Centro Avanzado de Coaching y Liderazgo. Es un lugar hermoso, ¿no? Y entonces cada mañana tengo un par de gatitos, ¿no? Que quiero mucho, por cierto. Y bueno, todas las mañanas cuando me levanto, ¿no? A las 5 de la mañana ya me están pidiendo, ¿no? Que quieren salir. Entonces luego yo salgo, parte de mi rutina es salir y caminar, ¿no? Ejercitarme. Y entonces cuando regreso ya tipo 6, 6:30 de la mañana, pues ya hay luz, bueno, dependiendo de la época del año, ¿no? Pero ahorita pues ya hay luz, ¿no? Ya amaneció. Y entonces es muy curioso porque de repente voy de regreso a mi cabaña y entonces hay conejitos también. Y como ya se dieron cuenta que ya salieron los gatitos,
Es muy curioso, pero voy pasando y luego voy caminando y están así como estatuas de marfil, petrificadas, ¿no? Obviamente, en su caso, pues eso es un riesgo real, ¿no? Entonces, se dan cuenta que los gatitos ya están patrullando, ¿no? Pero esa es la primera reacción con el miedo, quedarte congelado, no poder pensar, no poder actuar. Otra reacción muy común, insisto, la intención de esto es que tú reconozcas, ¿no? Cuando tienes miedo, si lo reconoces y lo aceptas, va a ser mucho más fácil que tú lo saques de ese patrón automático y que realmente recuperes el control. Pero otra reacción muy común cuando estamos hablando del miedo es entrar en modo de ataque, ¿no? O sea, es al revés. O sea, la primera te quedas en shock, paralizado, ¿no? Estatua, congelado. La segunda es atacar, ¿no? Es la hostilidad, la agresividad y es un intento de destruir, aniquilar, someter aquello que está causando miedo. Entonces, es muy curioso, ¿no? Cuando tú también ves una persona, ¿no? Que empieza con esta comunicación muy obsesiva, aunque obviamente se ve muy aparatoso, lo primero que debes de reconocer si en algún momento te toca lidiar con alguna persona así, o si tú mismo pierdes el control, ese vómito compulsivo, ese ataque, pues también es una reacción al miedo. Entonces, la primera reacción es a la una, a las dos y a las tres, encantados, ¿no? Quedarte en shock, inmóvil, no puedes pensar, no puedes actuar. La segunda es atacar, ¿no? Con esta intención de destruir aquello que está causando, aquello que está provocando el miedo, ¿no? La tercera, la postergación. Y entonces esto es muy importante porque cuando tú te descubres a ti mismo posponiendo los pasos correctos en tu vida, ejemplo, si el siguiente paso correcto en tu vida para ti es aprender a vender, y lo estás postergando, date cuenta que hay algún tipo de miedo. Si el siguiente paso correcto en tu vida es emprender tu propio negocio y lo estás posponiendo, date cuenta que el miedo está presente. Si el siguiente paso en tu vida es llevar a tu negocio de una escala regional a nivel nacional o internacional y lo estás posponiendo, date cuenta que hay algún tipo de miedo presente. Entonces, esa es la tercera, la postergación, posponer sobre todo los pasos correctos que harían que tu vida creciera, que tu vida se expandiera, que tu vida fuera más óptima, en pocas palabras, que tu vida mejore, ¿no? La cuarta, la huida. Esa es la cuarta reacción, la huida. Y obviamente cuando hablamos de huir, cuando esto se lleva a un aspecto físico, pues es muy obvio, ¿no? Si tú sales corriendo de una reunión, pues es obvio, ¿no? Que algo te detonó el miedo, ¿no? El temor y saliste corriendo, pero a veces esa huida es mental, esa retirada es espiritual también. Entonces, mantente muy presente contigo mismo y date cuenta en qué momentos, en qué situaciones, bajo qué circunstancias te desconectas y te ausentas, en lugar de mantener tu presencia o de continuar estando aquí y ahora, ¿no? Con lo que está sucediendo, ¿no? Con las cosas, con las circunstancias como son. Y la quinta es la negación. Es decir, cuando hay un área de miedo que se detona, pero yo digo, no, aquí no pasó nada, aquí no pasa nada. Y nada ha pasado nunca. Y luego todavía peor, ¿no? Si esa negación se vuelve algo tácito, ¿no? O sea, ya empiezas a hacer acuerdos con los demás, ¿no? Entonces, si tú te haces de la vista gorda, entonces yo también me hago de la vista gorda y entonces tú haces como que no pasó nada y yo también me hago como que no pasó nada y todos felices y contentos. Pareciera ser así, pero no es así. El miedo, cuando le damos rienda suelta, en realidad destruye nuestras vidas. Ahora, vamos a llevar esto a la práctica, ¿no? O sea, lo peor que te puede pasar es que le tengas miedo a tus propios miedos. Entonces, lo que te voy a pedir es, si algo de lo que compartí el día de hoy te dio sentido, un ejercicio muy simple. Haz una lista de tus miedos. Y no la tienes que compartir con nadie, no te estoy pidiendo que la postees en Facebook o en redes sociales, pero haz una lista, escribe una lista de tus miedos, de tus temores. Lo peor que te puede pasar es que le tengas miedo a tus miedos. No, haz una lista. Si no haces esa lista, pues nunca lo vas a confrontar y te vas a quedar, pues, estático, ¿no? Atrapado en tu vida. Haz una lista, ¿no? Haz una lista de los miedos que tienes, es para ti, no la tienes que compartir con nadie, ¿no? Ejemplo,
A ver, si no estás vendiendo, pues, ¿a qué le estás teniendo miedo? Si no estás concertando citas, ¿a qué le estás teniendo miedo? Si tu negocio no va bien, ¿a qué le estás teniendo miedo? Si los ingresos no van bien, ¿a qué le estás teniendo miedo? Si tu relación de pareja no va bien, ¿a qué le estás teniendo miedo? Haz una lista de los miedos que se han detonado, ¿no? Recientemente y solamente inspeccionalos. O sea, lo único que te estoy pidiendo es que los inspecciones y que seas honesto, ¿no? Que digas, ok, estos son los miedos y eso es lo que es. Y simplemente hacer ese ejercicio es algo liberador y evidentemente algo revolucionario. Espero que tengas un excelente día, que tengas una excelente semana. Soy Raúl Rivera, gracias por acompañarnos el día de hoy. Compártenos en los comentarios cuál es un área de miedo, ¿no? Que saltó a la vista durante esta transmisión. Comparte con nosotros en los comentarios. Gracias por estar aquí. Te esperamos el próximo martes y ya lo sabes, mantente conectado a la zona verde. Nos vemos el próximo martes.